los que sí le conocen y siguen conociéndole. ¿Sabéis que en el mundo hay 7.500 millones de personas? Muchas, ¿verdad? Pero qué pocas tienen un pequeño pensamiento diario hacia aquel que los creó, ¿verdad? Esperamos que tú no seas uno de esos pocos, que seas de los pocos que tienen ese pensamiento. Porque Dios se ha dado a conocer. Y ese es el tema que quiero hablar hoy. Lo he titulado ¿Conoces a Dios? Yo creo que es el tema más importante de nuestra vida, conocer a Dios. Porque si pasamos por este valle de lágrimas sin conocerle, habremos cerrado el blanco. Así que Dios se ha revelado, Él se ha dado a conocer, se ha manifestado de muchas maneras. Primeramente a través de la creación, la naturaleza, la conciencia. Dios ha hablado a través de los profetas, a través de las Escrituras, lo que hoy conocemos como la palabra de Dios, la Biblia. Y se ha dado a conocer también finalmente a través de su Hijo Jesucristo. Y Él ha dado a conocer al Padre, Jesús. Jesús ha dado a conocer al Padre para que podamos tener vida eterna. Conocer a Dios es tener vida eterna. En Juan 17:3, Jesús está orando al Padre y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna empieza aquí, en el momento en que le conocemos, y continúa allí. ¿Qué significa conocer a Dios? Bueno, la palabra conocer, tal como la usamos nosotros, es una palabra muy poco profunda. Decimos, yo conozco a mi vecino, sé que aparca a mi lado, sé que tiene una tienda ahí de ropa infantil, pero yo qué sé de sus problemas, de sus inquietudes, de su plato favorito, de sus hobbies, no lo sé. No le conozco a mi vecino. ¿Verdad? Es así. En la Biblia el concepto conocer es un concepto más profundo. Por ejemplo, Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conocer significa tener intimidad, en sentido bíblico, intimidad marital. Y tuvo a luz al primer asesino de la historia, Caín. Y los padres fueron unos desobedientes los dos, porque desobedecieron y comieron del árbol que Dios les había dicho que no. Bueno, así va la raza humana. ¿Entendéis que la raza está caída? Porque ya empezó torciéndose desde el principio. Por eso Dios quiso enderezar y envió a su Hijo para darse a conocer, mostrarnos el mensaje de salvación y encauzarnos en la vida eterna. Así que conocer a Dios es un concepto mucho más profundo que nuestra idea. Pero cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que necesitamos más datos, más información? Yo pienso que no. No está mal tener datos acerca de Dios, de lo que dice la Biblia, y debemos de conocerla, pero cuando dice conocer, no dice eso exactamente. ¿Nos está diciendo que necesitamos una religión? Tampoco. Lo que desea Dios es que tengamos una relación íntima con Él. De ahí la palabra conocer, de intimidad, una relación íntima con Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea que conocer es más que saber. Podemos tener mucha información acerca de alguien, pero realmente no conocerle. Podemos conocer toda la teología sistemática, conocer la Biblia de memoria y no conocer al Dios de la Biblia. ¿Entendéis? Así que necesitamos conocer a Dios, y creo que Dios nos llama a eso. Por saber de Dios nadie se salva. Se salva por conocerle realmente a Él. Para conocer a Dios, el primer paso es nacer de nuevo. Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice unas pautas. Conocéis muy bien la historia, la resumo muy rápidamente. Nicodemo era un maestro religioso y sabía mucho de los profetas, del Antiguo Testamento, sabía mucho, pero aún no había nacido de nuevo. Y la buena noticia del Evangelio es que él tenía que nacer. Y le dice, en el versículo 3, Juan 3:3 dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el que no se convierte, el que no nace de nuevo, ni ve el reino, ni entra en el reino de Dios.
Así que es muy importante que conozcamos el reino de Dios, por lo tanto tenemos que nacer de nuevo, lo que se llama convertirnos o regenerarnos, con R, no con D. No degenerarnos, sino que eso ya lo estábamos antes de convertirnos, regenerarnos, es decir, una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Jesús no ha venido a modificar al hombre, no ha venido a mejorarlo, ha venido a regenerarlo, Amén. ser una nueva creación de Dios. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues creyendo. Las pautas que vienen a continuación, no tenemos tiempo para ello, pero si seguimos leyendo en Juan 3, ahí viene el famoso versículo 15 y 16, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por si no se ha enterado bien, en el versículo 16 se lo vuelve a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice 2 veces. Y también dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Él nos lo ha dado a conocer. La única manera de conocer a Dios es por medio de su Hijo, que es el gran revelador del Padre. Así que la siguiente pregunta sería, ¿podemos conocer a Dios? Evidentemente que sí, es obvio. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Tremendo, ¿eh? Además Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida y la vida eterna porque Él es Dios. Ahora, Dios quiere que le conozcamos. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos son sacrificios quemados. O sea que Él quiere conocimiento de Él mismo. Esto no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y es responsabilidad de cada uno buscarle. Ahora vamos a ver un poco la historia del profeta Samuel. La digo así de pasada porque no da tiempo de leerla, pero conocéis que él era jovencito, tendría 12, 13 años, era un preadolescente, cuando estaba ya sirviendo a Dios en el tabernáculo y estaba ahí con el sacerdote Elí. Y sabéis el episodio de su llamado, Dios lo llama por la noche, pero él no conocía la voz del Señor. Entonces se iba a Elí y le decía, ¿qué quieres? Heme aquí. Y aquel le decía, no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate otra vez. Y así por 3 veces. Desde luego Elí a la segunda ya le podía haber dicho, ¿no? Pero esperó 3 veces. Y dice, si te llama otra vez, es Dios el que te está hablando. Así que dile, heme aquí, háblame, ¿no? Entonces, ponemos el versículo 7, de 1 Samuel 3, versículo 7, y dice, y Samuel no había conocido aún a Dios, aún, era un jovencito. Sin embargo, estaba sirviendo ya en el santuario. Y eso es lo que me pasó a mí también. Yo estaba tocando la guitarra, una guitarra eléctrica en un grupo musical en una iglesia, tenía 17 años y aún no me había convertido. Aún no conocía a Dios, ni la palabra de Dios se me había revelado. ¿Entendéis? Y yo veo a veces en las iglesias gente que está trabajando, que están sirviendo en distintas áreas y aún no han conocido. Yo animo a estos a que lleguen a conocer, de buscad al Señor. Habla porque tu siervo oye. Digamos esto. Bien, ¿cómo podemos llegar a conocerle? Bueno, en primer lugar tenemos que estar dispuestos a conocerle, desear conocerle. Eso es lo primero que podemos hacer. Y tenemos que tener el mismo sentimiento que el salmista David, en el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, ¿cuándo podré ver tu rostro? Estaba deseando ver a Dios cara a cara. ¿Realmente nos interesa conocer a Dios? ¿Por qué emprender su búsqueda? ¿Sabéis que hay una clase de vida que no es más que una pobre existencia temporal? Cuando alguien no conoce a Dios, vive en una pobre existencia temporal sin sentido, pero hay otra vida
que la Biblia nos habla de ella como vida eterna. El verdadero valor de la vida consiste en el conocimiento de Dios. Esto es el verdadero sentido de la vida, conocer a Dios. No llegar a conocer a Dios es perder el mayor sentido de la vida. Es reducir la vida abundante que Jesús promete a una mera existencia animal sin trascendencia. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que dice la gente. De este mundo sacarás tripa llena y nada más. ¿Habéis oído esto? Esa es la mente de la gente que no conoce a Dios. Qué mente más pequeña, más estrecha, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ofrece muchísimo más. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a descubrir a Cristo, se dio cuenta que todo lo que tenía, todo lo demás, su reputación, sus estudios, su estatus, su currículum, sus méritos, sus obras, su fama, no valían para nada y lo tuvo por basura. Dice así en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A vosotros os duele cuando bajáis la bolsa de la basura al contenedor? ¿Os duele? ¿Cuando la echáis dentro del contenedor os duele? No. ¿Verdad que no? Al contrario, nos quitamos un gran peso de encima y más si hay restos de pescado, entonces ya huele fatal, ¿no? Entonces, Pablo está comparando que todo lo que él tenía antes de conocer a Cristo era como una bolsa de basura comparado con el conocimiento de Cristo. Tremendo. Para conocer a Dios tenemos que estar en primer lugar dispuestos a conocerle. ¿Lo estamos en esta mañana? ¿Estás dispuesto a conocerle? Y si ya le conoces, ¿estás dispuesto a seguir conociéndole? Si en verdad quieres conocer a Dios, tienes que venir y rendir tu vida a Él. Le has dicho como le dijo David al Señor, le dijo el salmista David, 1000 años antes de que Cristo naciera, o se encarnara, quiero decir, le dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Fijaros qué revelación. Ningún bien tengo fuera de ti. Salmo 16:2. El salmista dice, no tengo ningún bien aparte de ti, lo demás no me vale para nada, igual que decía Pablo. Así que, en primer lugar, necesitamos desear conocer a Dios. En segundo lugar, oración. Decirle, Señor, necesito conocerte. Tenemos que expresarle este sentido, dedicándole tiempo, apartando tiempo para orar al Señor en un lugar tranquilo, en un lugar que no nos moleste a nadie, y buscarle diariamente, y ponerle nuestras necesidades, nuestros anhelos, deseos, todo delante de Él. En tercer lugar, la Biblia, la palabra de Dios. A través de la lectura sistemática de este libro y de la meditación de este libro, nos alimentamos y nos nutrimos diariamente. Tremendo. Amén, así es. Leamos la Biblia al menos 20 minutos al día, de corrido, no corriendo. De corrido, quiere decir seguido, 20 minutos. Con ese tiempo puedes leer 2, 3 capítulos, y los que son más listillos hasta 4. Pero no lo hagamos corriendo, porque si no, no nos enteramos. ¿Eh? En Juan 6:63, en la segunda parte, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hay personas que le tienen cierto repelús a la doctrina. Uy, la doctrina. Vale. Tienen como una manía a la doctrina. Pero doctrina es un sinónimo de enseñanza. La doctrina es las palabras de Jesús, lo que Él nos enseñó, y también lo del Antiguo Testamento, evidentemente. Entonces no le tengamos manía a la doctrina, por favor, que son las palabras de Jesús. Y Él dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No le tengamos manía tampoco a la teología, que eso ya es la doctrina puesta en orden por temas, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de las últimas cosas, etc. No le tengamos manía a esto, porque teología significa conocer a Dios. Estudiar es el estudio de las cosas de Dios y de Dios mismo. Ahora, no debemos de confundir el tiempo devocional con otras ayudas espirituales, que hay muchas ayudas, pero a veces nos confundimos y en lugar de leer la Biblia, nos dedicamos a escuchar sermones por internet, que está bien, pero eso es un suplemento. Nos dedicamos a leer libros evangélicos
a leer otros libros cristianos, a ver webs cristianas y ¿qué más? Muchas cosas más, ¿no? Y incluso el estudio bíblico. Pero el estudio bíblico es algo más allá. Una cosa es el tiempo devocional, Biblia, pura y dura, Biblia, y otra cosa son las ayudas que nos ayudan a crecer. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Los que toman vitaminas lo sabrán, que en los frascos de vitaminas, detrás donde están las instrucciones, pone lo siguiente. Las vitaminas complementan pero no pueden sustituir una adecuada nutrición. En el envase avisa, no utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada. Así que la lectura de la Biblia es la nutrición consistente, y luego ya tomamos otras vitaminas y escuchamos sermones y demás cosas y leemos. ¿Lo entendemos? Es importante no sustituirlo. En 2 de Pedro 1:9 dice, tenemos también la palabra profética, se refiere a las Escrituras, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a las Escrituras, a la palabra de Dios, atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El lugar oscuro es este mundo, que está en una oscuridad, ¿no? Que no tiene la luz del mundo, la luz de Dios. Otra forma de conocer al Señor es por medio de la experiencia, para que no digan que todo se queda en una teoría. Tenemos una experiencia viva con el Señor, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Conocemos a Dios por experiencia. Y el Espíritu nos habla dentro de nosotros y nos dice, tú eres un hijo de Dios. En Romanos 8:16 lo dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no oyes ese testimonio dentro de ti, tú eres hijo de Dios, es que aún no lo eres, que necesitas creer en Jesús. Y hoy sería un día perfecto para que le abrieras tu corazón. Porque Él, como he dicho al principio, se ha dado a conocer y ahora quiere darse a conocer personalmente a ti. Concluyendo, cada persona necesita conocer a Dios para salvación de su alma. Y todo cristiano necesita progresar en el conocimiento íntimo de Dios para poder crecer espiritualmente. Cuando antes cantábamos esa canción, nos levantamos, también nos vamos levantando espiritualmente y vamos creciendo para no ser pigmeos espirituales. Pigmeos. ¿Vale? Que este sea el deseo más profundo de nuestro corazón y nuestra experiencia diaria, apartando tiempo cada día para leer la Biblia, para orar, para alabarle, para adorarle, para servirle. Y un último versículo para terminar, Jeremías 24:7, dice, y les daré un corazón, ¿para qué? Me conozcan. Para que me conozcan. Les daré un corazón, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.